su trabajo, análisis crítico del discurso, lógica y argumentación. El equipo de trabajo está conformado por Chávez Rincón, Dayerli Yarisbet, Cuellar Chaparro, Ana Milena, Jiménez Tumay, Levnia Jenny, Maldonado Bustos, Dora Liliana y quien les habla, Tapia Tarapuez, Oscar Armando. Nuestra asignatura Procesos, Comunicación Escrita y Procesos Lectores del NRC 2724, somos el grupo 5. Agradecemos al profesor Andrés Niño Asensio, quien estuvo acompañándonos en el desarrollo de esta asignatura. Bueno, el equipo buscará implementar dentro de este desarrollo las competencias adquiridas a partir del desarrollo de las actividades 3, 4 y 6 de la asignatura. Para esto también pues nos han suministrado dos dispositivos, los cuales pues serán analizados críticamente de acuerdo a los conocimientos adquiridos en los recursos teóricos dados por el autor Van Dyck, Rodríguez y Malaver, Rodríguez y Gallardo. El análisis de estos dispositivos busca identificar esas categorías del discurso, contexto y cognición y pues analizar estos contextos, esas dimensiones del discurso, sus diversos contextos y las cogniciones resultantes de esos procesos mentales que cada dispositivo brinda como tal. Destacamos dentro de los dispositivos esos procesos sociales que convergen esos contextos históricos, los cuales atañen a estas sociedades actuales y que a partir de esos procesos mentales se construyen nuevas cogniciones de acuerdo como al contexto en el cual se encuentra el lector y que cada integrante pues buscará darle su análisis respectivo. Los dispositivos suministrados para el desarrollo del trabajo fueron el dispositivo 1, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, Palabras del Señor Jesús, y el dispositivo 2, 8 frases espeluznantes de Adolf Hitler, que Adolfo Hitler grabó en la historia. Bueno, damos a continuación paso a los análisis de cada uno de los integrantes del equipo. Bueno, a continuación voy a dar el desarrollo de mi análisis y argumentación. Bueno, para este caso, pues he buscado o he tratado de hacer ese análisis crítico, desarrollar ese ejercicio práctico del discurso por medio de los dos dispositivos suministrados de acuerdo a los conocimientos adquiridos como tal. En este caso, pues usaremos esos marcos teóricos que nos dan Van Dys, Rodríguez y Malaver y Rodríguez y Gallardo. En primera instancia, pues buscamos identificar y entender ese discurso más allá de esa forma textual y de esas funciones que el texto puede emitir como tal, comprendiendo la funcionalidad de su lenguaje, en este caso pues de los hablantes. De acuerdo con Rodríguez y Malaver, buscamos también entender y identificar esas categorías de discurso, de cognición, de contexto, las cuales nos permiten identificar unas estructuras físicas, semióticas, simbólicas, que cumplen en este dispositivo y entender que un dispositivo discursivo es único e irrepetible y que su desarrollo se condiciona a unas situaciones de acuerdo al entorno donde receptores y receptores. En segundo momento, pues enfatizar también en esa diversidad de contextos que se pueden encontrar dentro de los dispositivos de acuerdo a Van Dijk, entendiendo ese enfoque tradicional que limita de pronto por las situaciones sociales de los emisores o de los receptores, pero que también y identificar ese enfoque mental que nos permite encontrar esa diversidad de contextos como tal. Bueno, adentrándonos ya en el desarrollo, encontramos el primer dispositivo que es el Sermón del Monte, Bienaventuranzas de Palabras del Señor Jesús. En este dispositivo encontramos una estructura numerada en la cual pues vemos también dentro de su título dos protagonistas. El primero que pues no es mencionado como tal, pero sí aparece una referencia bíblica antes del título que no está en negrilla, donde aparece el protagonista que es Mateo. Este es un libro de la Biblia y pues ahí también nos identifica su referenciación. Y pues el autor, el protagonista, perdón, aparece mencionado entre paréntesis que es el Señor Jesús, que estas bienaventuranzas, estas palabras son dichas por él, traducidas a partir del autor. Vemos la composición de 12 líneas, las cuales pues no todas son como las palabras del Señor Jesús. Hay cierto punto en donde, que son las dos primeras líneas, donde el lector, el autor nos induce o nos genera un contexto del espacio y del entorno donde se desarrolla, donde generan como unos actores o unos protagonistas o una serie de los apóstoles, la multitud que se encuentran en ese contexto como tal, el monte, que evoca también llevándonos un poco al título. Y digamos que otra característica dentro del desarrollo del texto es que en esas líneas 4, 6 y 10, o 10 y 11 se evidencian unas situaciones negativas
que se complementan al final de cada oración con unas cosas positivas, un logro satisfactorio para el ser humano como tal. Al finalizar, digamos que todas estas bienaventuranzas se complementan en su línea 2, donde ya es un galardón que nos brinda el haber cumplido con todas o el haber pasado por todas esas situaciones en nuestra vida y que pues obtendremos un propósito y un logro magnífico ahí en el texto, como lo mencionan, pues que para los creyentes el reino de Dios. El término bienaventuranza se desarrolla en todo el texto como tal. En este permite enfocar cada oración, cada situación de la vida del ser humano por la que uno puede pasar o está pasando en este momento y que también pues permite generar una cognición de nuestra propia vida de acuerdo al texto que se está leyendo como tal. Se puede convertir en una lista de chequeo mental o consciente de su vida y de sus propósitos como tal. Ya en el dispositivo 2, las 8 frases espeluznantes que Adolfo Hitler grabó en la historia. Aquí en el subtítulo ya nos da un poco más de información, nos dice que son 8 frases, nos menciona ya directamente al protagonista de las frases. Hay una connotación de ese concepto espeluznante que es negativo y pues que acompañado del concepto de historia, pues nos motiva o motiva al lector a descubrir qué es lo que ha pasado en esa historia del país y del mundo también. Eh, estas, estas frases que se mencionan, identificamos dentro de ellas dos líneas, que es la 2 y la 4, donde el protagonista hace énfasis personal, habla en primera persona y pues apropia como tal esas expresiones. Ya el resto de expresiones permiten generar como unas cogniciones de acuerdo al lector y de acuerdo a su contexto, al país donde esté habitando, y que puede pues asumir como propias o como situaciones que se estén viviendo dentro de él. Ese término espeluznantes impacta negativamente al lector y pues también motiva a esa lectura textual, que en el caso del dispositivo 1 también pues se hace una parte, encontramos como esas partes negativas de los títulos, espeluznantes y bienaventuranzas como tal. Esos dos conceptos motivan o generan como esa balanza de lo positivo y lo negativo de estos dos textos que motivan a los lectores. Todos estos dos términos impactan en la mente del lector y los motiva a descubrir qué es lo que contienen estos textos. E inclusive dentro del desarrollo de ambos textos encontramos cosas negativas y positivas. Adolfo Hitler menciona en una de sus frases que los lisiados, las viudas, también hacen parte como de esa construcción de país y eso de alguna manera es algo positivo para la mente y la cognición del lector como tal. Entonces también podemos encontrar esa balanza general y también interna en cada uno de los textos. Los conceptos sermón y frases dentro de los textos indican como esas funciones expresivas dentro del desarrollo de los textos. En el primer dispositivo, pues se habla de que es un sermón, sermonía. Ya en los otros son frases que se recopilaron o se identificaron pues de este protagonista como tal. Vemos también que hay una diferenciación como de importancia y relevancia, porque en el dispositivo 2 las frases se encierran entre comillas, pero en el dispositivo 1 no hay ese uso, ya que en el dispositivo 1 es como la transcripción de lo que dijo el protagonista, que es Jesús, transcrito por el apóstol Mateo, pero ya en el dispositivo 2 se mencionan que son frases explícitas que el protagonista Hitler las dijo tal cual están escritas ahí. Por eso se hace el uso de las comillas. Bueno, y pueden generar como un impacto más cercano o impactar, que quiere decir que son más cercanas las frases y son, de por sí podríamos decir que son originales del protagonista. En el dispositivo 1 podríamos decir que tal vez no se dijeron así, se dijeron de otra manera, pero pues así las tradujo el autor como tal. Bueno, pues hasta aquí pues mi análisis. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana y después de estudiar el discurso, sus características, la relevancia del texto y su comprensión, vemos que es importante el análisis del discurso, manejando un concepto de características físicas, semióticas y simbólicas, donde se identifique cuáles son los roles del hablante y del receptor,
También es importante la presencia y relevancia de un personaje, donde los personajes en el discurso expresan su lógica y la argumentación se puede concluir de una manera más analítica en el discurso. Se realiza una exploración a profundidad con los recursos propios, adicional a eso, en los cuales el discurso permite un análisis y afianzar y puntualizar los argumentos. ¿Qué vemos con el análisis discursivo? Que cada individuo puede ver su concepto, tiene diplomacia en lo que dice, los fundamentos, y nos lleva a tener una visual diferente de cada uno de los dispositivos con los que en este momento manejamos nuestro diario vivir y pues los argumentos que hacemos. ¿Qué aprendimos de esta tutoría? El indagar más, el expresarnos, el ser más concretos con la información, ponernos un propósito de receptor y también afianzar esos conocimientos y procesos de investigación que no teníamos en el momento de hacer un argumento discursivo. Entonces, en este momento son los parámetros fundamentales para las características del discurso y que de esa manera podemos llevar un análisis afianzado. Un cordial saludo, mi nombre es Dayerly Chávez. A continuación voy a dar a conocer el análisis que realicé frente a los dos dispositivos discursivos, los cuales son el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas y por otro lado las 8 espeluznantes frases de Adolfo Hitler. Inicialmente voy a dar a conocer frente al análisis realizado al primer dispositivo. Este se refiere acerca de las creencias religiosas. Dentro de estos mensajes que hay en cada frase, quiere dar a entender que es bienaventurada la persona que cumpla o se sienta identificada con cada una de estas, puesto que son unas palabras que predicó el Señor Jesús para que la humanidad tuviera como base para ser buenos seres humanos. Por otro lado, tenemos el segundo dispositivo, que son las 8 espeluznantes frases de Adolfo Hitler. Dentro de estas podemos destacar el título, que no son muy motivadoras estas frases, más bien falta de humanización dentro de ellas. Quiere dar a entender que quien las dijo, quien las generó, quien les dio vida, es una persona que es muy egocéntrica. Sin embargo, quiere buscar el bienestar de los demás, pero al costo que sea. De pronto no le importa cómo estén las personas que vayan a luchar dentro de esa guerra que quiere formar. Después de haber realizado el análisis y contrastar estos dos dispositivos discursivos, pude determinar que dentro de ellos hay diferencias y semejanzas. Entre semejanzas podemos verificar que la estructura de los dos es igual, ya que está conformado por numeración y cada numeración tiene una frase y esas frases un mensaje. Pero es allí mismo donde podemos determinar las diferencias, puesto que en el primer dispositivo podemos verificar que nos da mensajes para humanizarnos, para ser mejores personas cada día y lograr la bienaventuranza eterna. Pero por el contrario, en el segundo dispositivo determinamos que el objetivo de quien lo generó, de quien dio estas palabras, quiso incentivar a la guerra al costo que fuera, sin importar el pensamiento de quienes lo rodeaban. De esta manera concluyo mi análisis realizado frente a estos dos dispositivos discursivos. Buen día, mi nombre es Lenny Jiménez. Para el desarrollo de la actividad número 6 se tomó como referencia dos dispositivos discursivos diferentes. Uno, las bienaventuranzas de Jesús, y el segundo, las 8 frases espeluznantes de Hitler que se marcaron en la historia. Para el análisis como tal de la actividad, comencé trazando unos objetivos específicos y generales. Entonces, como primer objetivo, contrastar los dos dispositivos, teniendo como base los conocimientos adquiridos pues, en la actividad número 3 y número 4 correspondientes a esta materia para el desarrollo de esta actividad.
y como siguiente construir un análisis discursivo textual a partir de dos dispositivos. Ya para el marco teórico, lo desarrollé teniendo como base las lecturas de Rodríguez y Malaver, donde se puede desarrollar un análisis crítico de estos dos dispositivos, contrastándolo uno con el otro y haciendo pues un análisis a profundidad. Por otra parte, según también el artículo de la lógica y la argumentación, nos orienta a identificar los tipos de razonamientos. Entonces, frente a estos dos dispositivos y hacer como el respectivo análisis, pues teniendo como de fondo el tipo de razonamiento dentro de estos dos dispositivos. En el desarrollo ya comencé con el análisis de los dos dispositivos, identificando dos personajes relevantes en los discursos, pues un lado el tema de las bienaventuranzas, que, se, que sería Jesús, que fue el que, digamos, como que labró, que marcó estas bienaventuranzas, y estas bienaventuranzas, pues, digamos que nos incitan o nos dicen cómo debe ser el ser humano religioso, cómo debe pensar, cómo se debe comportar, cómo debe llevar su vida en plenitud. Entonces el tema hace referencia a cómo el ser humano como tal se debe comportar. Y por otro lado, pues teniendo el tema de las 8 frases espeluznantes de Hitler. Asimismo, pues digamos que este artículo de las 8 frases, pues cuando uno ya comienza a leer, a desarrollar y teniendo como bases el artículo, pues uno comienza a ver que es un contraste totalmente diferente porque ya aquí pues nos está hablando de que prácticamente pues el ser humano está primero, yo soy así, primero yo, segundo yo, no, o sea, puedo pasar por encima del que sea, al costo que sea, pero primero están mis intereses y no colocan digamos, en nada, eh, en manos de Dios, no creen en Dios, sino creen en sus ideales y en lo que ellos creen que es lo mejor para su, para su gente o su momento como tal. Em, ya como para concluir, puedo concluir que por medio del análisis del discurso podemos hacer una exploración a profundidad con unos recursos propios, pues en este caso investigando los dos dispositivos, haciendo pues un análisis a profundidad que permiten pues indagar, perdón, el análisis a través de imágenes, pues en este caso, digamos que por un lado teníamos la imagen de las bienaventuranzas, donde podíamos ver como los montes con unas cruces, frente a unos donde teníamos como el logo de Hitler y, eh, y hacer como esa comparación. Entonces, a través de esto también uno comienza a mirar, por un lado, se visualiza como paz, como serenidad, pero ante el otro, un dispositivo que tiene la imagen, muchos colores, el tema del signo de Hitler, o sea, se puede comenzar a hacer como esa comparación y lo que transmite cada dispositivo y que afianzan, digamos, la puntualidad de nuestros argumentos a partir de lo que decía, que a través de las imágenes o del texto como tal que uno comience a leer, ya comienza uno a afianzarse y decir sí, a hacer como el análisis de estos dispositivos. Muchísimas gracias. Para concluir este ejercicio práctico, considero que el análisis del discurso y la lógica y argumentación de textos, bueno, en este caso estos dispositivos textuales, nos acercan y nos concientizan sobre la importancia de que nosotros como receptores busquemos entender y comprender qué es lo que nos están transmitiendo, ¿sí? Y también entender qué es lo que el receptor quiere transmitir, sus emociones, sus filosofías, sus cosmovisiones, sus pensamientos y de la forma en que lo hace, ¿sí? Entender que el discurso no es netamente un proceso o una muestra gráfica, una muestra textual, o sí, una muestra gráfica textual, sino que va más allá y es una interacción social en la cual pues convergen pues toda esa estructura verbal, textual, donde se da una cognición en un contexto definido y que de acuerdo a esos procesos mentales que el receptor de este discurso o de X discurso reciba, puede generar unos cambios y motivar a que el receptor genere unas posiciones y unos cambios en su entorno, en su contexto. Adicionalmente, entender cómo el análisis crítico del discurso nos permite generar investigaciones en torno a los dispositivos que se vayan generando, ya que pues, los dispositivos hay que entenderlos como únicos e irrepetibles y que generan muchos impactos desde su estructura hasta su sentido,
su sentir del emisor. Muchas gracias. Hola, ya para concluir, y confirmo que la forma de comunicación del discurso es una forma concreta y lingüística, que con esto el propósito realizar que el receptor logre una cognición con el proceso, que sea un proceso de investigación y dar un sentido a la forma que se expresa cada persona. Como conclusión de la actividad realizada de estos dos, como posiciones de estos dos dispositivos, puedo concluir que muchas veces los dispositivos o las imágenes, lo visual, lo que uno investiga, le cambian a uno la percepción a medida que va investigando. No se queda uno como con la primera palabra que dicen o que informan, porque pues a veces los medios o lo que leemos o lo que consultamos eh, venden la noticia o proyectan ese dispositivo de cierta manera, pero ya cuando uno comienza a investigar, a hacer el análisis, puede llegar también a cambiar de posición y entender el por qué en la historia esto era así o por qué se comportaban así o por qué cambian y puede uno llegar como persona a cambiar la percepción frente a una idea como lógica o orientada que uno tenía.